Un saludo mis estimados alumnos de sexto grado. En esta ocasión vamos a ver el tema 3.2 y 3.3, que lleva por título La vida urbana y rural y el cooperativismo en América. Es un tema muy importante para comprender nuestro entorno. Vamos a iniciar. Quiero que observen las siguientes dos imágenes y después de observarlas contesten las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia observas entre ambas imágenes? ¿A cuál de ellas se parece el lugar donde vives? Quiero que le pongan pausa al video y la contesten ustedes. Como pudieron haber distinguido entre las dos imágenes de la diapositiva anterior, vamos a hablar sobre las áreas urbanas y rurales, o como comúnmente decimos, lugares del campo y lugares de la ciudad. Entonces, vamos a empezar diciendo que las áreas urbanas y las rurales, para distinguirla una zona rural de una urbana, se toman en cuenta ciertas características como la forma de las calles y las casas, los recursos básicos, el número de habitantes y los tipos de actividades económicas que realizan las personas. Las características del área rural es que abunda la vegetación, hay más espacio, hay más distanciamiento entre las casas, se da la vida animal, la vida doméstica, ganado, aves, patos, gallinas, y pues hay más espacio. En el área urbana las casas están más unidas, formando colonias, barrios, hay menos espacio, pero hay más acceso a los distintos servicios básicos como tren, calles pavimentadas, tecnologías como el internet, cable residencial, etc. Entonces son de las características que distinguen una de la otra. A principios del siglo XX, la mayor parte de la población estaba concentrada en zonas rurales. Hace unos 100 años, la inmensa mayoría de la población en el mundo vivía en el campo y las ciudades eran más pequeñas. Pero esta situación ha ido cambiando de forma gradual por las migraciones del campo a la ciudad. Y este fenómeno se ha dado en todos los países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, influyendo en el crecimiento acelerado y a veces desordenado de las principales ciudades. Como les digo, antes la mayoría de personas vivían en el campo, pero muchas se vieron obligadas, y a veces por voluntad propia, a mudarse al campo. Por eso hemos visto que las ciudades cada vez van creciendo. Ahora, ¿por qué aumenta la urbanización en América? ¿Por qué las ciudades se van haciendo más grandes? La principal causa del urbanismo es el crecimiento de las ciudades. Sobre todo en América Latina se debe a la emigración, al comercio, a la expansión de las industrias y a la demanda de mano de obra. Cada vez más van creciendo las industrias, va creciendo las fuentes de trabajo y por lógica necesita mano de obra. Esa mano de obra no ajusta con la que hay ya en los pueblos, en la ciudad. Entonces viene gente del campo y se muda del campo a la ciudad. Esto es beneficioso para el desarrollo de un país, pero también es nocivo ya que aumenta la demanda de recursos para satisfacer las necesidades más urgentes. Es decir, lo bueno es de que hay más trabajo, hay más crecimiento económico, pero cuando una ciudad va creciendo, gasta más recursos naturales, más agua, más espacio y más tala de árboles y por lógica hay más contaminación también. La urbanización es sinónimo de transformación y modernización de los países, aunque también ha significado el grave deterioro del medio ambiente. Como les digo, cuando hay crecimiento en las ciudades, cuando se da la urbanización, también hay deterioro del medio ambiente porque se talan más árboles, se contaminan los ríos por los desechos sólidos de la ciudad, más basura, y eso causa la urbanización. Ahora, ¿cómo es la vida rural en América? La vida en el campo es más saludable, sobre todo en aquellos lugares donde la vegetación y la fauna están siendo protegidas. Pero vivir en la zona rural también implica muchas dificultades y carencias. Todos sabemos, en la ciudad hay más acceso a servicios, a un hospital, a las escuelas, servicios como internet, conexión, mejor señal de teléfono. Todo está más accesible. En el campo no.
Pero en el campo hay más espacio, hay aire más puro, hay más vegetación y por lógica la vida es un poco más tranquila. En cambio en la ciudad hay más bulla, hay más humo, hay más estrés. Entonces, como podemos ver, tanto vivir en la ciudad como vivir en el campo tiene sus ventajas y sus desventajas. En comparación con las ciudades, los servicios públicos escasean en el campo. Hoy en día existen lugares de áreas rurales de América sin energía eléctrica, sin agua potable, sin tratamiento de aguas servidas o desechos, ¿verdad? Y manejo de las basuras. En el campo podemos tener un espacio, podemos tener aire puro, pero no tenemos todos estos servicios que son vitales también para vivir. En la ciudad los tenemos a la perfección, pero a veces no tan perfectos, pero sí los tenemos, solo que no tenemos las ventajas de vivir en el campo. Entonces, vivir en el campo implica ventajas y también desventajas. Vivir en la ciudad implica también ventajas, pero también desventajas. Es decir, ¿dónde es mejor para vivir? ¿En el campo o en la ciudad? No se trata de dónde es mejor, sino dónde se viva bien según las características de nuestra familia. Y a eso le llamamos calidad de vida. Debemos tomar en consideración que la calidad de vida no solo se limita a los recursos básicos, es decir, no solo para vivir bien no depende que vive en el campo o que vive en la ciudad. Hay gente que vive en el campo y vive muy bien. Hay gente que vive en la ciudad y vive muy bien. Y lo contrario, hay gente que vive en el campo y no vive bien, y hay gente que vive en la ciudad y tampoco vive bien. Entonces, se limita no solo a que tengamos los recursos básicos, sino también al respeto de la persona, a conocer su dignidad, a tener claros sus derechos y el cumplimiento de deberes dentro de la sociedad. Muchas veces vemos personas indigentes, niños en la calle, drogadictos, alcohólicos, y nos volvemos indiferentes, nos da lo mismo, ¿verdad? Si la gente sufre o no. Ante la condición de estas personas que como nosotros tienen los mismos derechos a tener una vida digna humana. Entonces, ustedes en la guía de trabajo de este tema me van a escribir unas ventajas y desventajas de vivir en cada lugar. Yo sé que aquí hay alumnos que viven en zonas rurales, en el campo, y hay alumnos que viven en zonas urbanas. Pero, como les digo, vivir en uno o en otro lugar tiene sus ventajas y desventajas. Y estas características las van a hacer junto a su familia. Pregúntenle qué es lo bueno de vivir en el campo y qué es lo malo de vivir en el campo. Y también junto a su familia van a escribir lo bueno de vivir en la ciudad y lo malo de vivir en la ciudad. Y me van a escribir una lista. Ahora, para tener calidad de vida, vamos entonces a ver otro tema muy importante. Pero antes vamos a observar las imágenes. Quiero que vean las dos imágenes. Vamos a hacer una pausa. Y quiero que ustedes detengan el video o la presentación y contesten estas tres preguntas. ¿Qué hacen las hormigas? ¿Por qué es importante la labor que cada hormiga realiza? ¿Qué importancia tiene el trabajo para alcanzar las metas del equipo? Pónganle pausa y contesten esas preguntas. A partir de la imagen o el análisis del trabajo de las hormigas, que vimos que el trabajo de una ayuda a las demás y no trabajan solo para ellas mismas, sino que en bien de los demás, eso me lleva a hablar del tema del cooperativismo. Ya vamos a ver qué es el cooperativismo, pero antes vamos a ver qué es el trabajo. El trabajo es cualquier tipo de actividad lícita. Todos sabemos qué es lícita. Lícita significa hacer algo correcto, algo que no infrinja las leyes o perjudique a los demás. Robar no es un trabajo lícito, es ilícito. Ilícito es cuando se hace algo malo en cuanto a la ley. Pues este trabajo debe ser lícito, debe ser bueno, tanto mental como físicamente, por la que obtengamos un salario para satisfacer nuestras necesidades. Pero no siempre el trabajo es todo aquel que me da dinero. Por ejemplo, un agricultor que siembra una milpa, su recompensa no va a ser dinero, sino que su recompensa va a tener maíz y ese va a satisfacer sus necesidades. El trabajo se puede ejecutar de manera individual o grupal. Yo puedo hacer el trabajo yo solo o puedo reunirme con demás personas y hacerlo en grupo. Eso le llamamos trabajo cooperativo.
Pero el trabajo cooperativo es mucho más beneficioso, pues garantiza que un conjunto de personas logren metas en beneficio de todos y todas. También para los países significa mayor crecimiento económico. Es decir, si yo trabajo yo solo, está bien, satisfago mis necesidades. Pero si yo me junto con otras personas y entre todos hacemos lo mismo, vamos a tener mayores ganancias, mayores recompensas, como las hormigas. Una sola hormiga no es capaz de levantar o jalar mucha comida hacia su lugar donde vive, ¿verdad? Pero la unión de muchas hormigas permite que se lleve más comida. Entonces así funciona el trabajo cooperativo. Hablemos entonces, hablemos entonces qué es el cooperativismo. ¿A qué le vamos a llamar cooperativismo? Es la asociación de personas que se unen en forma voluntaria para satisfacer en común sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante la formación de una empresa que es propiedad colectiva y de gestión democrática. El cooperativismo, reduciéndolo, es cuando varias personas se juntan y forman una empresa en beneficio de las demás personas. Es decir, no hay un solo dueño, sino que todos son dueños y todos aportan algo a esa empresa. Y no necesariamente tiene que ser de índole económico, como vamos a ver más adelante. El cooperativismo en nuestro continente vino con los inmigrantes europeos. En 1920, el primer país que aprobó la ley de cooperativismo fue Puerto Rico. Y en Guatemala se legalizó en 1949, y esto es bien importante. En El Salvador fue en 1969 que se permitió el cooperativismo, es decir, fundar empresas en beneficio de muchos. A partir de 1950, el cooperativismo comenzó a desarrollarse con más empuje en América Latina. Y claro, Estados Unidos, que es el más poderoso en el mundo, permitió a través de la Alianza para el Progreso que crecieran las cooperativas en 1960. Ahora, tenemos el símbolo del cooperativismo, que es estos dos pinos, un logo amarillo, un círculo verde y un fondo amarillo. ¿Qué significa? El pino significa la unión de las personas, ¿sí? Que todas son equitativas, todas son iguales. El verde es la naturaleza, es decir, vamos a cooperar no solo para el bien de la gente, sino que también en sintonía y en armonía con la naturaleza. Vemos también que tiene un círculo verde que representa el mundo, y el color amarillo que representa el sol, que pues nos alumbra a todos por igual y que es símbolo de acción, ¿verdad? Se trabaja comúnmente en el día y el sol representa eso. Entonces, ese es el símbolo del cooperativismo. Todos somos iguales, todos tenemos derecho y deber de cooperar con el otro en un mundo para el bien de todos. Ahora, el cooperativismo tiene fundamentos y valores. Vamos a hablar de los valores, que son la ayuda mutua, la igualdad, la responsabilidad, la equidad, la democracia y la solidaridad. Esos son los valores que rigen el cooperativismo. Ahora, los principios. Tenemos la membresía abierta y voluntaria, es decir, para formar parte de una cooperativa, yo lo puedo hacer abiertamente y voluntariamente, nadie me puede obligar. Democracia para la toma de las decisiones. Todos los que participan en la cooperativa tienen los mismos derechos y deberes. Participación económica de las y los miembros. Es decir, yo si quiero unirme a una cooperativa, pues voluntariamente participo económicamente. Autonomía e independencia. Cada cooperativa es independiente de todas. No dependen del Estado, sino que de sí misma. Van orientadas a la educación, al entrenamiento y la información. Y la cooperación entre cooperativas, es decir, una cooperativa no solamente es para sí misma, puede ayudar a otra cooperativa y a muchas cooperativas. Y compromiso con la comunidad. Esos son los principios y fundamentos de las cooperativas. Ahora, cooperativismo en El Salvador. En nuestro país existen cooperativas formadas por consumidores y cooperativas formadas por productores. Hay muchos tipos de cooperativas en nuestro país. Por ejemplo, en San Rafael Cedros tenemos el banquito que le decimos nosotros, o el sistema Fede Cases, la que está por el punto. Esa es cooperativa de crédito y de ahorros, es decir, económica. Está Bancovi, por mencionar algunas. Pero no solo hay cooperativas que tengan que ver con el dinero. En nuestro país hay muchas cooperativas, por ejemplo, que ayudan en la agricultura. Cooperativas que van
a la pesca, cooperativas para los cafetaleros, hay cooperativas en cuanto a la caña de azúcar, de los ingenios de azúcar, hay cooperativas en muchos ámbitos, hay cooperativas que ayudan en el ámbito estudiantil, universitario. Ustedes le pueden preguntar a sus familias, su papá, su mamá, si conoce alguna cooperativa o ha formado alguna de ellas. En las primeras, en las de consumidores, el propósito es satisfacer las necesidades de consumo. Y en las de productores, va orientado a producir, ¿ya? Y materia y explotación agropecuaria, lo que les decía. Hay cooperativas de mucho, ¿verdad? No solamente de ahorro de dinero, sino que al campo y todo eso. Entonces, hemos visto en este tema, para ir terminando, que los americanos vivimos ya sea en zonas urbanas y rurales. Cada una tiene sus ventajas y desventajas que ustedes la escribirán en la guía de trabajo. Pero para vivir bien debemos de cooperar unos con otros. Es decir, como dice el dicho, la unión hace la fuerza. Entonces las cooperativas son aquellos grupos o asociaciones de personas que tienen como fin ayudarse entre unas u otras. Es como una pequeña empresa donde se une voluntariamente y la idea fundamental es cooperar unos con otros.